Bienvenidos a esta nueva transmisión en este precioso día domingo. Por supuesto, le damos la bienvenida no solo a los que están acá en persona, sino también a los que nos están viendo allí desde sus casas o donde quiera que estén. Ojalá que lo que van a escuchar sea una bendición para ustedes y les pueda ayudar en su vida espiritual y, por supuesto, animarles a seguir más de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos, donde quiera que estés. Esperamos que Dios te esté bendiciendo a través de lo que estamos tratando de compartir con ustedes a través de este medio. Nuestra iglesia siempre dispuesta a servir al Señor y ayudar en lo que podamos a todos aquellos que estén tratando de servir al Rey para expandir su reino. Así que hoy en esta mañana, quiero hablarles acerca del compromiso, una palabra que el día de hoy se evita montones porque me da miedo comprometerme o no quiero verme comprometido con, debido a la falta de palabra. Hubo algún tiempo en que la palabra de honor, la palabra verbal de alguien era suficiente. Hoy ya eso no existe. ¿Por qué? Por la falta de compromiso. Bueno, y aquellos de los que me conocen, ya sea hace poco o hace muchísimos años, saben que para mí es importantísima la iglesia. ¿Por qué? Importantísimo la iglesia porque para el Señor fue importante. De hecho, es tan importante que murió para dar nacimiento a la iglesia. A lo largo de los años en el ministerio, en el servicio, he tenido la ocasión, la oportunidad de considerar muchos tipos de ministerios en los cuales también serví al Señor. Muchas oportunidades se me han presentado, pero sin importar cuán bonitas, cuán maravillosas han sido estas y cuán atractivas me hayan sido, no importa la gran necesidad que haya en esas diferentes áreas, no he podido ni nunca podré separarme de la pasión que tengo en mi corazón, que es la iglesia, el ministerio de la iglesia. La iglesia tiene un lugar muy especial en mi corazón. Conocí al Señor a la edad de 14 años de la iglesia donde salí, en Costa Rica, donde el pastor en esos tiempos era el hermano Bill Tabor, todavía allá como misionero. En ese lugar fui guiado al conocimiento de Dios, ese lugar donde aprendí acerca de Cristo, fue el lugar donde adquirí el conocimiento de la verdad y diferenciar entre la mentira y la verdad. Conocí la gracia salvadora y la gracia que santifica. Fue en la iglesia en donde aprendí todas las historias de la Biblia, de la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Fue en la iglesia donde aprendí al estándar moral de Dios para la vida. Fue en la iglesia en donde aprendí a orar. Fue en la iglesia donde aprendí a cantar, a dirigir. Fue en la iglesia donde aprendí realmente a amar y a servir, no solo al Señor, sino a los demás. Fue en la iglesia donde establecí los estándares y dirección de metas para mi vida. Y fue en la iglesia donde experimenté la guía del Espíritu Santo de Dios para dirigirme en la vida y en los ministerios. La iglesia es donde yo conocí a la compañera de mi vida, mi esposa. La iglesia es donde he criado a mis hijos y ahora estoy creando a mis nietos. Y la iglesia es donde he establecido a mis amigos de por vida. La iglesia es mi vida. Francamente, será para siempre. Inclusive en la eternidad seremos la iglesia congregada, redimida y glorificada. Estoy comprometido con la iglesia con cada onza de mi ser que tengo. Me he comprometido con la iglesia con todo mi corazón y con toda mi alma. Amo tanto la iglesia que quiero que sea todo lo que Dios quiere que sea, y eso significa que necesito ser el pastor que Dios quiere que sea. Porque si no estuviera haciéndolo, creo que enloquecería de no estar haciendo lo que Dios quiere para mi vida. El Señor sabía esto y creo que por eso Él me escogió. Por lo tanto, no puedo entender a la gente que no ama a la iglesia. No puedo entender a la gente que no tiene una relación con la iglesia y no puedo esperar realmente, que no puede esperar a congregarse con la iglesia el día que está señalado. No entiendo a la gente que dice cosas como personas que he escuchado diciendo, hombre, nuestra iglesia tiene un servicio lindísimo, maravilloso. Debes terminar en 1 hora o menos y no te echa a perder el domingo. Eso es completamente increíble para mí. No puedo entender realmente cómo es que estas personas hablan así o de esta manera, que es la más usual. Me gusta nuestro servicio dominical por la mañana, se acaba en 1 hora y no afecta nada de lo que tengo que hacer el domingo. No puedo entender eso, cómo los hermanos en Cristo pueden hablar de esa manera. No puedo esperar a llegar aquí el domingo por la mañana o en la tarde, sea cuando sea que te reúnas. Y así ha sido mi vida durante toda mi vida desde que vine a los pies de Jesucristo. Para ponerles un ejemplo, les contaré algo de lo que es en Europa Oriental.
países como Bielorrusia, Bulgaria, República Checa, Hungría, Moldavia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Ucrania y la parte occidental de la Federación Rusa. Por ahí tienen servicios, escuche, en la iglesia, martes en la noche, jueves por la noche, sábado por la noche, domingo por la mañana y domingo por la noche. Y se congregan todo el tiempo y todo el mundo está siempre ahí. Es su vida. O en las iglesias en las áreas rurales en Latinoamérica, en donde familias enteras caminan hasta 2 y 3 horas para poder llegar a la iglesia y lo hacen con grandísimo amor, con niños a cuestas, entusiasmo y expectativa de reunirse para llegar a estar con la familia de la iglesia. Saben, hubo un tiempo cuando venir a Cristo significaba venir a la iglesia. Hubo un tiempo cuando la salvación significaba unir una unión con el cuerpo congregado visible de Cristo. Convertirse en cristiano significaba comunión, compañerismo con otros cristianos en la iglesia. Esto realmente, tristemente, ha cambiado mucho el día de hoy. El énfasis contemporáneo en los evangélicos es tener una relación personal con Cristo y el proceso de personalizar esto y promover ese asunto de una relación personal con Cristo, lo cual se ha convertido en el tema continuo del evangelismo contemporáneo. Rara vez es que se presenta la explicación acerca de lo importante de tener eso en la iglesia o en el contexto de la iglesia. Es extremadamente raro leer un folleto del Evangelio o escuchar una presentación del Evangelio que termine con alguna explicación de la relación del creyente con la iglesia y lo importante que esto es para sus vidas. Esta es una de las razones por las cuales damos nosotros en nuestra iglesia la clase de membresía y el discipulado bíblico, porque queremos que la gente entienda lo importante que es para Dios la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hay un énfasis muy bajo en el involucrarse en la iglesia, en ser miembro de la iglesia. Quieren nada más asistir, pero no quieren ser miembros de la iglesia, ser parte importante de la familia de Dios en la iglesia. La casa congregada visible de santos que fueron redimidos por el Señor. Es la casa visible. Tú vives en una casa que es visible. Bueno, la iglesia es algo visible y Dios te ha llamado a ser parte de esa casa. En nuestro esfuerzo masivo de hacer importante la salvación personal, realmente hemos dejado a la iglesia detrás. Y muchas personas y muchas almas, y muchos creen que está bien con ser cristiano, llamarse cristianos, pero no estar en la iglesia, y encuentran cualquier cantidad de justificaciones o excusas para no estar allí, pero delante de la Biblia, o sea, delante de Dios, no valen absolutamente nada. Muchas iglesias no tienen membresías, no quieren membresías y no quieren que la gente se una a la iglesia. De hecho, enseñan todo lo contrario a esto. Hay iglesias donde realmente no necesitan ser parte de la iglesia de la membresía para participar en ella. No requieren bautismo, o sea, que se hayan identificado con Cristo en ese primer mandamiento del discípulo de Cristo. No requieren ninguna declaración doctrinal, no requieren nada y se llaman a sí mismos una iglesia evangélica. Pues no lo son. La realidad de este compromiso es bajísimo en la iglesia en el día de hoy, aún entre nosotros. Está evidente por todos lados. Y permítame resumirlo en 3 maneras. Cuando yo veo la falta de compromiso en varias maneras. La número 1 es que la gente simplemente no se relaciona con la iglesia de manera significativa. Tienden a ser, creo que lo podríamos llamar, consumidores eclesiásticos, o sea, consumidores de la iglesia. Son gente que brinca de iglesia en iglesia. Déjenme darles ejemplos. Estas son personas que no tienen un compromiso tan bajo con la iglesia que si hay una actividad X en una iglesia y les gusta, entonces van a esa iglesia. O viene X persona a enseñar o a predicar, entonces van a esa iglesia. O me invitan a otra iglesia, a pesar de que yo tengo iglesia, y dejo de ir a la iglesia mía para ir a otra iglesia. Ese es el grado de compromiso que hay entre los cristianos. Son gente que se acostumbra a consumir lo que hay en la iglesia, lo que da la iglesia, pero no son gente que da en la iglesia sus vidas. Realmente no tienen ninguna lealtad o ningún compromiso o alguna asamblea dada donde la Biblia les llama santos, redimidos, que se congregan. Sienten poco o ningún apego a la obligación de compromiso por asistir regularmente o por involucrarse a una iglesia. No es una prioridad para ellos. De alguna manera saltan, flotan y brincan por todos lados y algunos simplemente se estacionan en sus casas y hacen de sus casas la iglesia, pero Dios no llama a tu casa la iglesia. La iglesia son una congregación de redimidos, de gente que Dios ha salvado y los ha puesto en una familia para servirle y así avanzar el reino de los cielos. La iglesia puede congregarse, pero ciertamente no significa que ellos necesitan estar allí.
La iglesia puede congregarse a estudiar o a orar o a ser preparada para lo que sea, pero eso no realmente no aplica a ellos. Ellos no tienen ese compromiso. Después de todo, ellos están involucrados con alguna relación personal con Cristo. Y ojo con eso, porque puede ser que simplemente solo sea una idea de la mente, pero no una verdad en la vida. Y no entienden que tienen que involucrarse, que tienen que estar conectados en la vida con la iglesia. Miren, gran parte de su cristianismo de estas personas existe fuera de la iglesia, y hay bastantes cosas fuera de la iglesia que están bajo la bandera cristiana que pueden ocupar sus vidas sin que ellos lleguen a comprometerse o involucrarse con la iglesia, que si ustedes estudian y leen el Nuevo Testamento se van a dar cuenta de la importancia de la iglesia para el Señor en sus planes. Es más, es el centro de operaciones de Dios en esta tierra antes de que Él venga por su pueblo. Y eso es muy trágico. Este compromiso bajo se manifiesta no solo en el patrón mediante el cual la gente se relaciona con la iglesia, y en esta manera así flotan en medio de la iglesia y no adquieren ningún compromiso alguno en ella. En segundo lugar, por el descuido de sus ordenanzas, el bautismo y la comunión. Hay muchas personas que se llaman a sí mismos cristianas, que nunca han sido bautizadas. Bueno, pues la Biblia dice que cualquiera que ha venido de Cristo, lo primero que hace es ser bautizado. Hay muchas que se llaman a sí mismos cristianas y bien podría ser cristianas y bien podría ser cristianas que tienen poco o ningún interés en asistir a la mesa del Señor. Y no sé cuándo fue la última vez que participaste en la mesa del Señor, en la cena del Señor, porque si no lo has hecho por años, entonces simplemente es porque no estás yendo a ninguna iglesia. Y si no estás yendo a ninguna iglesia es porque no has entendido la maravilla, la bendición de lo que es la creación nueva de Cristo a través de los que hemos sido salvos, redimidos, lo cual se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Puedes sacar tiempo para muchísimas cosas, pero no para estar en la iglesia y mucho menos para cumplir así uno de los mandamientos que Dios le deja a la iglesia, porque solo la iglesia se lo puede hacer, que es la cena del Señor, la mesa del Señor. Así que, como no es prioridad a la iglesia, tampoco sería prioridad el ver gente bautizando, el evangelizar a los demás, y por supuesto, discipular es algo que no entienden, no conocen, no saben, ni tampoco lo quieren, y mucho menos el estar en la congregación recordando la muerte y resurrección de Jesucristo y su pronta venida por su pueblo a través y por medio de la cena del Señor. Simplemente no tienen la prioridad. Y es algo triste que el bautismo el día de hoy por inmersión, que es el testimonio más grande que la iglesia da del poder cambiador, transformador del Señor Jesucristo, hoy simplemente se ha minimizado. Son muy pocas las iglesias que están bautizando todo el tiempo, por supuesto, porque no están ganando almas para Cristo. Y eso es porque hay muy poco compromiso de las personas en las iglesias, o que se llaman cristianos que ni siquiera están en la iglesia. Entonces le quitan prioridad a esos mandamientos del Señor y hasta se ofenden cuando uno habla de este tipo de cosas, porque están encapsulados, están muy bien, voy a decir, protegidos en sus propias verdades, en sus propias, perdone que lo diga, mentiras, porque son mentiras, porque no están respaldadas por lo que dice la palabra de Dios. Ojalá que estés escuchando, no para enojarte, sino para ojalá escuchar a Dios en el llamado que cualquiera que sea que el Señor te esté dando hacia tu iglesia, hacia la iglesia donde Dios te ha puesto, en la iglesia donde estamos. Esto quiere decir que no se requiere para todo el mundo, no es una urgencia en la vida de las personas, y sin embargo esas son las dos cosas que Jesús dijo que deberíamos hacer: el evangelismo, el discipulado, por supuesto el bautismo y la cena del Señor. Entonces, el bautismo y la comunión son administradas y en la mayoría de los casos son dirigidas en la fe de las personas en la iglesia. Entonces estas personas no celebran este aspecto de lo importante de la comunión en la iglesia, el compañerismo en la iglesia. Todos bautizados en un solo cuerpo, la iglesia de Jesucristo, y todos congregados al pie de la cruz para compartir la mesa del Señor. Muchas iglesias quizás hasta el día de hoy ni siquiera experimentan esa bendición. En tercer lugar, y quizás dramatizando, otra evidencia de esta falta de interés en la iglesia es el desarrollo enorme de ministerios fuera de la iglesia. Hoy hay por todo lado ministerios de todo tipo en la iglesia, que se llaman a ellos mismos los brazos de la iglesia. Ministerios para iglesias que se han desarrollado y han proliferado más allá de la imaginación. Y para todo cristiano que parece tener alguna idea de lo que le gustaría hacer, es probable que comience en alguna organización cristiana. Pero Dios no dejó una organización en este mundo, dejó un organismo, o sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la familia de la fe. Hoy por hoy, grandes personalidades, actores, deportistas, donan millones de dólares a iglesias
Y esto es lo importante. No se trata de comunión con la iglesia o del bautismo y la cena del Señor, el compromiso con Cristo y su iglesia, el tener compañerismo, edificarnos mutuamente, el orar unos por los otros, el llevar las cargas los unos de los otros, el animarnos mutuamente, el discipularnos mutuamente. No se trata de eso, se trata de dar y cumplir. Eso es lo que se trata para muchos el día de hoy. Las personalidades cristianas a nivel nacional se han convertido en los héroes de los evangélicos. Y los pastores locales básicamente no son valorados con frecuencia, porque son más importantes los que tienen un nombre o los que son conocidos popularmente. De hecho, los pastores son calumniados o son objeto de hablar mal de ellos. El sistema inclusive reconoce a la iglesia no necesariamente como fuera el vocero. Ahora el vocero son la gente que tiene influencia. Tenemos cualquier cantidad de influencia en las iglesias, cualquier cantidad de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos profetas. Y estoy hablando de hombres y mujeres. Y hay gente que está escuchando a esas gentes porque no están plantados en una iglesia. Y por supuesto, quizás ni siquiera es una iglesia donde se enseña bien, correctamente la palabra de Dios, la doctrina real, la doctrina sana de las Escrituras. Y por eso son engañados fácilmente por aquellos que tristemente se están haciendo un mercado del evangelio. Está hablando de hombres y mujeres. Hoy por hoy hay iglesias, mega iglesias. Y lo importante es el número de la gente, no la calidad del número que tienen en la iglesia. Y la parte triste de todo esto es que básicamente tienden a ser iglesias ateológicas, o sea, que no son doctrinales. Sin importar la doctrina y la teología, la gente está metida en estas iglesias porque les brinda compañerismo, porque les brinda eventos, porque les brinda programas, pero no les brinda lo más importante, que es una relación personal con Cristo, pero a través de una sana doctrina, en donde aprenden qué es lo que Dios quiere para sus vidas y entienden que la prioridad de todo creyente es el evangelismo personal, el estar sembrando la semilla del evangelio y el estar discipulando, o sea, llevar a la gente a conocer a Cristo y a seguir a Cristo para comprometerse. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, hoy cualquier idea de experimentar la salvación sin pertenecer a una iglesia local, la ven como algo normal. Sin embargo, no se encuentra en el Nuevo Testamento. Las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias, muchas de ellas, algunas a individuos como Filemón, a Timoteo y a Tito, pero todos estaban funcionando en liderazgo en las iglesias. Y las epístolas, las cartas generales del Nuevo Testamento pueden haber sido dirigidas a asambleas de santos, como le llama la Biblia, porque ese es el final del discipulado, el llegar a ser santo, apartado por Dios, que entiendes cuál es tu misión en este mundo, que es glorificar a Cristo, aunque no son identificadas en un lugar específico. Algunas veces, como en el caso de Santiago, a creyentes dispersos que estaban reuniéndose en diferentes lugares, pero siempre iglesia. Usted simplemente necesita comenzar a leer las cartas del Nuevo Testamento para saber que el Señor asumió que los creyentes estarían congregados en asambleas, en iglesias, no corriendo por todos lados sueltos. Cuando digo iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. 4 paredes no significa que hay una iglesia. La iglesia es cuando está el cuerpo de Cristo, las personas que Dios ha salvado, que ha redimido, que ha comprado con su sangre, cuando están reunidas. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 dice la Escritura: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. 2 Corintios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y cuando el Señor quiso alcanzar a los santos y darles instrucción acerca de la palabra de Dios, de la libertad y de la gracia, y aún instruirlos acerca de lo que realmente era la ley, para qué era la ley, inspiró a Pablo para escribir en Gálatas 1:1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, dice esencialmente lo mismo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. En 2 Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia. Así que la suposición de todo esto es que la gente está congregada en una iglesia en donde la palabra de Dios es diseminada, es enseñada, es regada, es impartida.
y son una comunidad congregada de santos que adoran, que pertenecen a la iglesia, no solo a la iglesia invisible, sino a la iglesia visible, congregada, que está allí, como ha sido llamada en el mundo, que está en el corazón mismo del cristianismo. La iglesia es el corazón del cristianismo, está la unidad que expresa hecha visible. La unidad de Cristo es la iglesia. El cuerpo visible de Cristo en este mundo es la iglesia. ¿Qué clase de iglesia representamos? ¿Qué clase de iglesia la gente está viendo? Es una iglesia donde estamos unidos en la misma meta, en el mismo propósito, con la misma idea, con el mismo amor, la misma pasión, o solamente llegamos a la iglesia porque no hemos entendido que somos la iglesia. La iglesia se congrega para participar en la adoración y el bautismo, la comunión y el ministerio de la palabra. El Señor nunca estableció ninguna otra institución, excepto la iglesia. Cristo, dice la Biblia, es la cabeza de la iglesia y debemos estar bajo su liderazgo, bajo su cabeza, la iglesia. Viene una pluralidad de pastores y ancianos que se han comprometido, consagrado al Señor, que están guiando a aquellos que están en la iglesia y que están tratando de servir al Señor. Y esa es la definición de iglesia y no hay nada más allá fuera de lo que hemos hablado. Actualmente hay muchísimas organizaciones cristianas, organizaciones para la iglesia, que son guiadas por gente que no son ni siquiera calificadas para ser pastores o ancianos, que no siquiera rinden cuentas en una asamblea de santos redimidos y congregados, que no consideran cosas como el bautismo, la comunión, les interesa ni les importa, no son prioridad. Francamente, la idea de un cristiano no bautizado ni siquiera está en el Nuevo Testamento. Inclusive el bautismo se convierte en un término que es un sinónimo de salvación. Un Señor, dice la Biblia, una fe, un bautismo. Está hablando del bautismo, que es la expresión externa de una relación íntima. Es la identificación interna. El bautismo simplemente es el reflejo de lo que hiciste cuando viniste a Cristo. El bautismo es la identificación interna de lo que ahora queremos en Cristo. Estás diciéndole a la gente, a Cristo, a los testigos que están allí, he decidido seguir a Cristo. No estamos hablando de que eres perfecto, que no vas a pecar. No, lo que estamos hablando es que has decidido seguir a Cristo y por eso es que me estoy bautizando. Me identifico con Cristo en su muerte y resurrección. Estoy debajo del agua y sé que en ese momento es el símbolo de cuando yo estaba perdido, cuando yo estaba condenado a mis pecados, como dice la Biblia, pero es bajar, a subir del agua inmediatamente el Señor nos dice que es el símbolo de la resurrección en Cristo. Antes estaba muerto, ahora estoy vivo. Antes iba al infierno y ahora voy para el cielo. Soy una nueva criatura. Cristo me ha salvado. Eso es lo que dices cuando te bautizas. Si no lo has hecho, simplemente tú no te has identificado con Jesús ni con la salvación y por lo tanto, lastimosamente das pie para que podamos pensar realmente eres salvo, realmente el Señor te salvó, porque cuando Dios salva, Dios transforma y lo primero que quiere hacer alguien que es salvo es obedecer a su nuevo Señor. Así que cuando no estás en comunión, o cuando estás a la mesa del Señor, en la cena del Señor, en el Nuevo Testamento es causa de preocupación seria y quizás hasta de disciplina en la iglesia. En Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, apacentar la iglesia del Señor, es de Cristo, y dice que él la ganó por su sangre. ¿Cómo es posible que no podamos tener un compromiso con lo que él ganó con su propia sangre? Es muy difícil pastorear si usted no sabe quién es su rebaño. Los pastores no sobreviven simplemente estando sueltos por ahí, están pastoreando una iglesia. En Hechos 2:41 nos dice la Biblia, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Noten, vienen a Cristo, son bautizados y son añadidos a la iglesia. Entonces aquellos que recibieron estas palabras conforme predicaron, fueron bautizados inevitablemente, inmediatamente fueron bautizados y fueron añadidos como 3,000 personas. ¿Añadidos a qué? A la iglesia. A eso fueron añadidos. Por lo menos 120 estuvieron congregados en el aposento alto, que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, y esos 120 pasaron a ser parte de esos 3,000 que fueron añadidos a la iglesia, y debieron haber tenido algún secretario que podía poner los nombres ahí de estas personas que fueron bautizadas porque fueron añadidos a esa lista. En el versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vean la importancia de la iglesia.
Usted llega aquí al capítulo 5 del libro de Hechos, en el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, y más creyentes en el Señor, multitudes de hombres y mujeres se añadían constantemente a la iglesia. Y esto estaba creciendo y creciendo y creciendo, pero la Biblia es clara. Todas las palabras inspiradas por Dios, cada palabra es inspirada por Dios, se añadían a la iglesia. Eso significa la importancia que le da Dios a la iglesia y lo importante de estar comprometido con ella. La iglesia salva, bautizada, continuando. Recuerdan en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban juntos, todos eran uno. Así era la iglesia. Y después la iglesia comenzó en Antioquía y se desarrolló a partir de ahí. Y después la iglesia fue al oeste en el ministerio de Pablo. Y aquellos que viajaron con él en la iglesia estaban viendo a la gente que venía a Cristo y después eran bautizados y eran añadidos a la iglesia. Y después se congregaban en una asamblea local cada vez que alguien se mudaba o se reubicaba, como lo hace la gente en la actualidad. Enviaban cartas con ellos para que lo recibieran en las iglesias. Hechos 18:27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Eso era súper típico. Aquí hay un hermano cristiano que se va de un lugar a otro y le escriben una carta de recomendación a la iglesia diciéndole, recíbalo, ese es un buen hermano. Hoy por hoy eso es muy difícil verlo el día de hoy. Pues la gente brinca de una iglesia a otra y no importa si estabas o no estabas, qué hiciste, qué no hiciste, simplemente llegaste y eso es todo. En aquellos tiempos daban cartas de recomendación. En Romanos 16:1 se da el nombre de esta dama llamada Febe, que dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué carta más bonita acerca de Febe. Se había ido de Cencrea a Roma y la iglesia romana necesitaba tener una carta de recomendación para aceptarla y se la dan. La iglesia estaba muy preocupada por mantener afuera de la iglesia la cizaña, por mantener la pureza y asegurarse de que aquellos que llegaban no eran personas divisivas, herejes, pecaminosos, desobedientes, malos testimonios. En Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Una vez más, se mueven de un lugar a otro y le dicen una carta de recomendación. Segunda de Corintios 3:1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Estaban tratándolo como a un extraño y él dice, necesito comenzar por ese proceso de nuevo, las cartas de recomendación. Entonces la primera iglesia no conoció nada más que el bautismo y las asambleas en grupos congregados de creyentes en áreas locales. Y leemos, dice que se reunían en casas cuando todavía no había un templo para ir a congregarse como iglesia. Pero estaban cumpliendo la gran comisión. Y mi corazón realmente se entristece ante la naturaleza de la iglesia del día de hoy, en la actualidad. Y me siento responsable por confrontar a la iglesia, a las iglesias acerca de esto. Porque el que se une al Señor ama a su iglesia. Cristo murió por su iglesia. Él derramó su sangre por la iglesia. Y sé que la iglesia no solo es el cuerpo de Cristo, mediante el cual Él va a cumplir su voluntad en este mundo, sino que también dice la Biblia que nosotros somos la novia de Cristo, el objeto de todo su afecto y de todo su amor y su protección. Y Él quiere una novia pura y casta. Él quiere que la iglesia sea todo lo que debe ser. Por eso este mensaje el día de hoy. En Hebreos 13 tengo que dar cuentas por ustedes como pastor, como siervo del Señor. ¿Cómo puede pastorear el rebaño un pastor el cual si no tiene a quién pastorear? Si no sabe a quién está pastoreando, si no sabe a quién son sus ovejas, es imposible, por no decir que no se puede hacer. Hebreos 13:17. Para que podamos hacerlo con gozo y no con tristeza, dice el Señor. Vamos a dar cuentas, pero no queremos hacerlo con tristeza, sino con gozo. Usted aprende a someterse y a obedecer, a ser parte del rebaño con el cual usted se identifica. No estamos hablando de obediencia ciega, porque eso sería manipulación, sería lastimosamente idolatría hasta cierto punto, el seguir la voz de un hombre o de una mujer sin saber qué es lo que dice la palabra de Dios. No.
Pero cuando una iglesia está realmente siendo la palabra de Dios y hay hombres de Dios, ustedes podrán sentir y ver que es el Espíritu Santo el que está dirigiendo. Van a ver que las cosas son claras, que las cosas van por el camino que Dios quiere que sean. Ustedes aquí, en este lugar o allí donde estás, ¿eres parte de una iglesia o no eres parte de una iglesia? Hay gente que puede decir, no, yo he sido maestra o maestro por tanto tiempo, yo he estado sirviendo en esto y en esto, por tanto, en la iglesia. ¿Eres tú de los que pueden dar este testimonio? O simplemente eres de los que no está comprometido con la iglesia y solo vienes a la iglesia sin ser la iglesia. Entonces, esto se convierte entonces en un asunto de obediencia. Identificarse con la iglesia es un asunto de obediencia. No es un asunto simplemente de fe, es un asunto de obediencia es fe, fe es obediencia. No puedes decir que crees en el Señor, que crees en la palabra de Dios y estás en desobediencia en un punto tan importante. El Nuevo Testamento indica claramente que los creyentes fueron bautizados y se reunieron en grupos que se congregaban y eran reconocibles, se podían ver. Sus nombres estaban en una lista. Aparte de eso, daban cartas de recomendación en el Nuevo Testamento. Era el patrón bíblico. No tenemos por qué cambiarlo porque fue lo que Dios dejó para su iglesia. Pero lo que tenemos en las iglesias son consumidores evangélicos y no es bíblico. Hoy el consumismo cristiano es increíble. Canales como YouTube, este mismo canal, también Facebook y muchísimos otros están llenos de hermanos y hermanas y gente tratando de enseñar a la gente la palabra de Dios. Y qué lindo, qué bueno, porque hay muchos muy buenos. Pero ¿qué de los que están haciendo las cosas mal? ¿Qué de los que están simplemente haciendo de esto un mercado? ¿Qué de aquellos que están equivocados doctrinalmente? ¿Qué de todo ese montón de mentiras que se están esparciendo? Eso pasa porque no es el contexto de la iglesia. Y hoy la gente está escuchando al mundo y medio mundo siendo consumidores del evangelio sin estar comprometidos con el evangelio. Hoy muchos creyentes ven cositas en Instagram, en Facebook y les gustan las frases que dicen y las reponen, las ponen en sus muros, pero simplemente son frases que tomaron de un lugar para otro, pero no están comprometidos en ninguna iglesia. Simplemente son gente que pone a veces palabras y frases cliché y lastimosamente no se menciona la iglesia. No pueden hablar de su iglesia y algunos están hablando de otras iglesias a pesar de que tienen su iglesia. Esto es falta de lealtad a tu iglesia. Tú te debes al Señor y tienes que ser leal al Señor en tu iglesia y luchar por tu iglesia y estar comprometido en tu iglesia. Nada más dijo, no quiero unirme a la iglesia porque hay demasiados hipócritas. Y yo le dije, muy bien, siempre podemos recibir a uno más. Yo creo que toda la gente tiene que entender, la iglesia es un hospital, la iglesia simplemente es un lugar donde Dios llega a regenerar a su pueblo, a enseñarles lo que es la verdad. No hay gente perfecta, no hay gente sin pecado, somos pecadores salvados por la gracia del Señor, pero tratando de servir y de crecer a la imagen de Cristo a través de su palabra, la oración, de ser obedientes y ser parte de la iglesia. Pero también es un tema de comunión. Los creyentes fueron incorporados a una iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, para tener una vida espiritual y compartirla con otros. Somos los que tenemos una fe igualmente preciosa. Hemos entrado a una comunión, a una participación con Cristo y con otros creyentes. Pablo le dijo a los corintios que habían sido llamados a la comunión con el Hijo de Dios. La comunión es maravillosa y tan única y tan mezclada que debían asegurarse de que no hubiera divisiones, ni argumentos, ni debates mientras haya buena comunión. En 1 de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Oiga, comunión unos con otros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra aquí usada es koinonía, en griego, que significa participar. En Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, comunión. Esta es la razón por la cual nos reunimos, esta es la razón por la cual oramos en grupos, la razón por la cual hacemos actividades para que la gente se junte. ¿Por qué? Porque necesitamos comunión, pero no solo para charlar, para comer, para simplemente quizás instruirnos. No, queremos hacer grupos para que la gente entienda que mi comunión con Dios va a llevar a que tengamos una pasión para traer a otros a esa comunión, al Señor Jesucristo. En Hebreos 10:23 dice la Escritura, demasiado claro, mantengamos firme, sin fluctuar, sin desviarnos, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Y considerémonos, note, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y noten, un versículo que a muchos no les gusta, pero que es la verdad, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Noten, es un problema que se ha dado todo el tiempo desde que la iglesia existe, sino exhortándonos, animándonos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Ese día se acerca cada vez más. Cristo va a venir por su iglesia. Pero noten, Él va a venir por su iglesia. Alguien me dirá, bueno, entonces si yo no estoy en la iglesia, el Señor no va a venir por mí. No, la gracia de Dios es tanta y que yo no la puedo entender ni tú tampoco. Pues si la pudieras entender ya no sería gracia de Dios. Pero en su gracia Dios va a llevar a su lugar de residencia celestial a todos aquellos que han confesado a Jesucristo como su Salvador personal porque se arrepintieron de ellos. Pero yo me pregunto cuántos realmente recibieron un Señor y no solo un Salvador. Porque cuando recibes un Señor, significa que ahora eres el que dicta las reglas. Ahora es el que dice cuándo, dónde, con qué, por qué, quién, para qué, etcétera. Él es el que está diciéndonos. Y aquí nos está diciendo, no dejando de congregarse, no dejando de ser parte de la iglesia, como algunos tienen por costumbre. Ojalá que no estés entre esos algunos. De esos algunos que tienen una excusa siempre para no venir a la iglesia, esos algunos que siempre tienen algo bonito que decir para no venir a la iglesia y aún así pensar que son parte de esa iglesia. No, tú necesitas estar allí fiel y lealmente al Señor, mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Entre más nos acercamos al regreso de Jesucristo, más necesitamos estar en comunión. Los días son malos, dice Pablo. Cada día está peor toda la situación mundial en todo sentido. La parte de pecado es explosiva cada día más. El libertinaje que hay, el empuje que hay de las redes sociales, de todo lo que es cine, de todo lo que es televisión, comunicación, para abrir el pecado cada vez más, para meter todo lo que es ideología y etcétera, etcétera. Está cada día más fuerte. Necesitamos que la iglesia, no dejen de congregarse, sigan estimulándose en amor y a las buenas obras. Este es el hábito que algunos dicen que tiene Pablo acá, que no se congregan. ¿A quién estás estimulando? ¿A quién estás ayudando a que haga buenas obras? ¿A quién estás diciéndole ven conmigo a la casa de Dios? No están en una asamblea. Esto es un mal. Esto es pecaminoso porque prácticamente estás desobedeciendo lo que dice la Biblia, no dejando de congregarnos. No puedo entender por qué la gente no está aquí cada vez que los creyentes se congregan. No puedo entender cómo la gente siente que ha cumplido con algún tipo de deber el domingo en la mañana. No puedo comprender eso. Siempre estoy tratando de pensar cómo podemos tener más servicios más bien en la iglesia para que más gente venga al Señor. Tuve la oportunidad de reunirme con alguna gente y disfrutar del privilegio y el gozo que es estar juntos. Normalmente casi nunca sucede entre semana, pero lo pudimos hacer. ¿Qué hacemos en esas reuniones? Cultivamos amistades. Llevamos cargas unos de los otros, llevamos las preocupaciones los unos de los otros, oramos mutuamente. Esa es la vida de la iglesia. Si no tienes eso, simplemente es porque no estás en una iglesia y porque estás desaprovechando una de las grandes bendiciones que Dios deja para su iglesia. Además, congregarse significa bautizos, significa la mesa del Señor, es congregarnos para cantar alabanzas al Señor con la gente de la iglesia. Es el coro colectivo. Es el aleluya colectivo que se levantan, que simplemente alaban al Señor sin importar qué tono de voz tenga o cómo lo hagas. Estamos alabando al mismo Señor. Ese momento donde Dios habla, donde Dios purifica, donde la gente se arrepiente, donde la gente se confiesa y su devoción es renovada. Ese es el tesoro preciado que Dios nos da en la iglesia. La comunión debería ser más y más profunda conforme nuestras vidas se van entrelazando más y más y más. Conforme nos conocemos más y más tenemos comunión y realmente las amistades espirituales son mucho más profundas que las amistades por fuera de la iglesia. Estas amistades cambian la vida y nos fortalecen. Este es un tema de comunión, ser parte de una iglesia, una asamblea local. Aparte de obediencia, es un asunto de autoridad. Los creyentes deben ser traídos a la iglesia simplemente porque hay autoridad de Dios en las iglesias, rendición de cuentas. A algunos pastores les gusta pensar que lo que tienen y vienen estos pastores a estas iglesias que de alguna manera abusan de la iglesia y son dictadores en la iglesia, en donde le dicen a la gente lo que pueden y lo que no pueden, con quién se pueden casar o con quién no se pueden casar, o qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y cuándo tienen que hacerlo. Y son cosas que se meten en el trabajo de las personas, en las finanzas de las personas individualmente, pero para sacar provecho de ellos. Los manipulan a través del temor, a través de las amenazas, a través de la mala enseñanza. Esa autoridad es ilegítima.
La única autoridad que tenemos los pastores es la autoridad que viene de la palabra de Dios y por el Espíritu operando a través de nosotros, de los dones que Dios nos ha dado, pero aplicando la palabra a su vida, la palabra de verdad. En 1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No, te reconozcan a los que los presiden en el Señor y los amonestan. Usted necesita valorar a aquellos que cuya función es guiarlo, cuidar su vida, instruirlo, enseñarlo y prepararlo. En Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. El versículo 17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes se han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y es una tristeza cuando usted es responsable por pastorear a gente que no es fiel al rebaño. Estamos aquí para preparar, discipular, apoyar y servirte. Estamos aquí para orar y enseñar. Estamos aquí para cuidar de usted. Estamos aquí para amonestar, para advertir, para reprender, para exhortar, inclusive para disciplinar, aplicando la palabra de Dios en tu vida. Pero todo esto tiene un solo motivo: tu bienestar, que tú estés bien. Es evitar que algo te vaya a dañar. Estamos aquí para implementar la palabra de Dios en nuestras vidas y en tu vida. Ocasionalmente, cuando nos encontramos con alguien divisivo, que le gusta la división, lo reprendemos 1 o 2 veces y después ya simplemente, y lo que dice la Biblia, hay que rechazarlo. Cuando encontramos a alguien que continúa en pecado, lo disciplinamos y lo sacamos de la iglesia, amonestándole a arrepentirse, pero no permitiéndole que se asocie con nosotros más. Todo esto es para traer pureza y limpieza a la iglesia. Todo eso es para la limpieza de la iglesia, para la virtud y la santidad del rebaño. Estamos aquí para protegerlo a ustedes, hermanos, de los lobos que quieren despedazar sus vidas, de la gente que quiere robar su corazón y sus recursos, sus energías y confundirlos acerca de la verdad. Usted necesita el cuidado y este es un tema de autoridad. Es una autoridad suave, es una autoridad bíblica, no es una personal, no es áspera, es para el beneficio tuyo. Pablo describió a los tesalonicenses esto: usted no se imaginaría, no es cierto que un niño florecería por sí mismo. Sin embargo, ¿cuántos cristianos tratan de hacer esto? Tratar de florecer o vivir una vida solos. No, para un niño, para que pueda crecer y para que pueda madurar, etcétera, necesita la compañía de otros. ¿Comprendes? La Biblia dice que tú eres nueva criatura en Cristo. Eres un bebé en Cristo, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué Dios le da a esos niños, a esos bebés? Una familia, la familia de la fe. Mira lo que te estás perdiendo por no estar allí comprometido. Este es un tema de membresía en la iglesia. La membresía es identidad. Es un asunto de identidad. Tu título es cristiano, sí, pero te identificas a Cristo porque te has unido en Él a través del bautismo. Pero no solo eso, te identificas en un sentido espiritual con la familia y empiezas a hacer vida espiritual en la familia. Es sumamente importante que tengas membresía en la iglesia. Eso es lo que usted es, un creyente en Cristo Jesús. Pero un creyente en Cristo Jesús que ha sido salvado, lleva su nombre, el nombre de Cristo a todo lugar. Y entiende que usted es la iglesia. Donde quiera que vayas, tú eres la iglesia. Es verdad, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros, dice Efesios, un espíritu, una iglesia, una esperanza. Todos estamos unidos en el mismo Cristo o con el mismo Cristo. O sea, o usted se avergüenza de pertenecer a la iglesia. Es usted como Timoteo quizás a la orilla de eso cuando Pablo le dijo: no te avergüences del Señor ni de mí y sus prisiones. ¿Se avergüenza usted de llevar su identificación, identificarse con otros creyentes de una fe tan preciosa como la suya? Lo que es sorprendente es que el Señor no se avergüenza de llamarlo a usted, que usted es de Él, que usted es hijo o hija. Y eso podría, lastimosamente, para muchos, por su vergüenza, quizás dicen: no, es que si digo, mi reputación se va a ver manchada. Usted se identifica con usted mismo y consigo mismo, pero te pregunto, ¿te identificas como creyente, miembro de X iglesia? ¿O te avergüenzas de ser creyente? No, yo no me avergüenzo de ser creyente. Entonces, ¿en cuál iglesia estás? ¿Y cuál es el grado de compromiso que tienes en esa iglesia? Nos avergonzamos de identificarnos con Él a través de la iglesia. Me sorprende cuántas cosas la gente se une, que reflejan lo que ellos creen. Digo, la gente, miren, se une a todo tipo de organizaciones,
por lo que creen, más que cualquier otra cosa. Cualquier otra organización sobre la faz de la tierra es fácil unirse, pero la iglesia, esa no. Y es porque el diablo sabe, y el diablo no quiere que estés en medio de una iglesia. Él sabe lo que Dios podría hacer a través de ti en la iglesia. La membresía es un asunto de obediencia, de comunión, de autoridad, de identidad. Pero por último, es un asunto de lealtad. Es un asunto de lealtad. Somos como una familia. Y a mí me encanta la lealtad. De hecho, no puedo pasar algo que no me gusta y no dejo pasar es la falta de lealtad. Me encanta el hecho de que Dios es leal con los suyos, y Cristo es leal con los suyos, con su pueblo. Me encanta el hecho de que los creyentes son leales los unos a los otros en el Señor. Hay un himno que habla de la lealtad: serviré al Señor incluso si estoy solo. Lo he decidido hace mucho tiempo. Aunque la tierra me sacuda, no dejaré que eso me cambie. Serviré al Señor incluso si las aguas suben, incluso a través de la noche interminable. Mi fe estará firmemente escrita en piedra y serviré al Señor. Seré fiel al Señor aun si mi enemigo me matare. No hay manera en la que usted pueda quitar mi lealtad al Señor ni a su iglesia. Y los creyentes deberían ser llamados a ser leales a Cristo y leales los unos a los otros. ¿Sabes una cosa? La gente habla así: probablemente debería ir a la iglesia, quizás hoy o esta noche o esta semana. Hay alguien que quizás me pueda necesitar o que yo necesite. Quizás puede haber alguien ahí por quien puedas orar, alguien ahí a quien puedas animar, alguien ahí a quien con los que puedas cantar alabanzas al Señor. Entonces, más vale que estés en una iglesia donde un pastor te pueda alentar, enseñar, animar a seguir a Cristo, porque a través del Espíritu de Dios y su palabra, eso es lo que Dios hace. Ojalá que puedas decir hoy: necesito estar allí, necesito tener que alguien lleve mis cargas y llevarlas de otros. Quizás te sientes solo, has pasado muchas cosas solo o solos. Es el tiempo de estar en la iglesia. Algunos tienen, vuelvo e insisto, muy buenas excusas y justificaciones, pero te pregunto, ¿esas excusas y justificaciones serán valederas delante del Dios de los cielos, santo y perfecto, que murió en una cruz derramando su sangre por la iglesia? Vamos a cenar. Bueno, vamos. ¿Vamos a la iglesia? Bueno, ¿podríamos ir a visitar a la tía tal? Sí. ¿Pero vamos a la iglesia? No. Noten qué falta de compromiso tenemos con la iglesia. Terminando, en Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, parte de la familia de Dios. La familia es algo preciado y usted necesita ser leal a su familia. Usted nunca debe aislar a sus hijos de sus abuelos. Usted no debe aislar, separar a los hermanos y hermanas, porque se necesitan mutuamente. Y la dimensión espiritual es exactamente igual. No debemos separarnos de la iglesia. No debemos estar lejos de nuestros hermanos y hermanas. Cuán crucial es reconocer que estamos en la familia de Dios y necesitamos un nivel elevado de lealtad en la iglesia. Porque si no estás en la iglesia, entonces no puedes servir, y la iglesia es algo de servicio. Dios dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces en la iglesia te enseñamos a servir a los santos. Estamos aquí simplemente para entregar nuestras vidas a ustedes y ustedes los unos a los otros. Esto es cómo funciona. Si te pregunto, ¿a quién estás sirviendo? ¿Estás sirviendo? ¿Estás ayudando a alguien? Me entristece que la gente pueda estar involucrada en una iglesia superficialmente y no tener ningún ministerio, no estar ayudando a nadie, no estar metiéndose en el evangelismo, en el discipulado, en la oración, en el estar en la iglesia. Qué pena. En nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos los servicios los miércoles. No son todos los que vienen porque tú no necesitas. Has encontrado muy cómodo la idea de que no necesitas. Te pregunto, ¿es realmente eso cierto delante de los ojos del Señor? Y esto no es para coaccionarlo ni para simplemente que sientas culpable por no estar y que vengas por culpabilidad. No. Ojalá que sea una convicción del Espíritu Santo. Si realmente tienes una comunión firme y fuerte con Cristo y lees su palabra y estás en oración, esto que estoy hablando te va a llevar el Espíritu a decir: sí, necesito. De otra manera seguirás con ese compromiso superficial que piensas y que tienes hoy, porque te llamas a ti mismo un muy buen cristiano, muy buen padre cristiano, muy buena madre cristiana, muy buen hermano cristiano, pero no estás cuando Dios dice que tienes que estar. Hay un héroe en la vida, en la escritura, que se llama Epafrodito, en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¡Wow!
Vea lo que Pablo habla de este hombre, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Él estaba preocupado porque él estaba enfermo, sino porque él pensó que ellos estarían preocupados porque pensaban que él estaba enfermo. Qué hombre tan compasivo y tan abnegado. Él estaba preocupado por sus hermanos porque quería verlos y él no quería que pensaran que él estaba mal. Dice que él estuvo enfermo, el versículo 27, a punto de morir y aún así siempre llegó a su destino. Versículo 30, porque la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Él casi, el servicio casi lo mata. Hombre, eso está muy lejos de lo que muchas personas o la mayoría de la gente está dispuesta a hacer en las iglesias. Él casi muere por servir a los demás. Y esto es algo que Pablo pone ahí, que Dios lo resalta. Te pregunto, ¿estarías dispuesto a sentir esto, a vivir esto como lo vivió Epafrodito? Si somos honestos, en el día de hoy son muy pocos los que podrían decir eso porque la iglesia no representa mucho en sus vidas. Solo es el lugar donde nos reunimos los domingos. Es el lugar donde vengo, escucho y me voy. No sé si llego a decir algo profundo, significativo que podría cambiar la vida de algunos de ustedes el día de hoy. Pero ojalá que Dios les hable a todos porque pertenecer a la iglesia es un asunto de compartir la vida. Es un don espiritual y entregarse a las necesidades de otros. Servicio, ese es el lugar para eso, la iglesia. Y Dios quiere que tú aprendas a que a ese servicio se convierta en un testimonio. El estar en la iglesia se convierte en un testimonio. Si cuando estás en la iglesia vienes, estás diciéndole a la gente que eres salvo, que ya tienes a Cristo en tu vida. Y que es eso que estás diciendo, eso que la gente está viendo, se convierte en una arma para que el Espíritu Santo lleve a otros a venir al Señor Jesucristo. San Juan 13 dice, por esto conocerán todos los hombres que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Noten, en esto conocerán. O sea, sabrán a través de nuestra comunión, a través de estar allí. Conocerán a Cristo a través de nuestro amor y de nuestra comunión. Entonces, esto es importante para todos. Es importante reconocer que cuando estamos en la iglesia somos testimonio de Cristo. Hay gente que nunca ha escuchado del Señor o ha escuchado de Dios, pero al venir a la iglesia y ver el amor, la unión, la lealtad, la comunión, el servicio, la obediencia, la sujeción, la sumisión, eso les pega en su alma y dicen, esto es lo que ando necesitando. Pedro nos dice en 1 Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que ahora es de Dios, pero para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que hacemos cuando estamos reunidos. Así que la iglesia es un testimonio inmensamente profundo y grande. Causamos un impacto cada vez que estamos juntos como iglesia. Cada vez que estamos juntos como iglesia, servimos juntos como iglesia, usted no sabe lo que Dios podría hacer a través del impacto que está causando la alabanza, la atención y el amor que profesamos los unos por los otros. Solo necesitamos dárselo al Señor y hacer lo que Él quiere en nuestras vidas. Así que les animo a que no solamente esto sea un conocimiento, a que escuchen con el corazón y piensen lo que hemos hablado el día de hoy a través de la palabra de Dios. Y la pregunta que salta al final es, ¿cuál es tu compromiso en la iglesia? ¿Realmente la iglesia es importante para ti? ¿Realmente la iglesia es el lugar donde vienes y eres parte de ella? ¿Realmente ves la iglesia como Cristo la ve, la novia de Cristo? La institución por la cual Dios dio su sangre en una cruz. Y es el centro de operaciones para que Cristo sea glorificado en todo el mundo y para que todo el mundo escuche el evangelio. La iglesia es algo milagroso, la iglesia es algo fuera de este mundo, que Dios lo deja en este mundo para que conozcan a que Él está fuera de este mundo, el cual es Él. Necesitamos a gente comprometida, necesitamos a gente que esté completamente vendida a la idea de que soy parte de la familia de Dios y mi misión es solo una, es glorificar a Cristo, es obedecer a Cristo, es servir a Cristo. ¿Cómo? Siendo parte de una iglesia, observando las ordenanzas del Señor, ayudando en el evangelismo, en la invitación, el propagar el evangelio, el ayudando en crecer espiritualmente para ayudar a otros a crecer espiritualmente, en orar fervientemente y ver cómo Dios contesta la oración individual y en colectivo. Es el momento para que juntos veamos lo que Dios quiere en este año y juntos nos unamos a la iglesia, el cuerpo de Cristo, a la familia de Dios y vayamos por todo eso que Dios tiene para nosotros. Así que les animo para que lo que escucharon hoy no quede en los oídos, sino que sea llevado al corazón y a través de esto a tu vida, a tu familia,
a la iglesia y que juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo. Si estás aquí y todavía no tienes esto en Cristo, la invitación es esta. Dios dice que cualquiera que viniera a Él arrepentido de sus pecados, que entiende que los pecados le condenan, que desde que nacimos en pecado y que por esa razón no podemos llegar al Dios que es santo, que no admite pecado en su presencia. Si entiendes eso y lo confiesas, creyendo en tu corazón, dice la Escritura, que Cristo murió en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, que solo Él podía pagar la deuda que tienes con Dios, que solo Él puede perdonarte y limpiarte de todo pecado. Y vienes y lo confiesas, pides perdón y clamas por salvación, por vida eterna. La Biblia dice, en ese momento, el Señor te perdona, te salva del infierno y te da nueva vida, vida eterna. Y empezarás esa vida nueva para que en la iglesia te enseñen a vivir esa vida. Si lo quisieras hacer hoy, Dios está esperando que lo hagas. Y tú, creyente, este será un sermón más, un recordatorio más, o será el punto de partida para un compromiso sincero y profundo con Cristo a través de la iglesia. Ojalá que sea así. Dios les bendiga a todos.